Bueno, he visto que hay gente cansada. ¿Estáis cansados algunos? Ya pesa la semana. Pero no quiero cansaros, lo que quiero es motivaros y que recobréis motivación espiritual por medio de la palabra. Amén. Así que te puedas encender hoy tu corazón un poquito, que te enciendas ahí. Y ya las brasas, si se van apagando, se convierten en ceniza. Así que aviva tu corazón en esta tarde. Vamos a orar. Amén. Acompáñame una vez más en oración. Señor Jesús, rogamos en tu nombre que tú puedas hablarnos. Padre amado, necesitamos tu palabra. Es vital para nuestra vida espiritual, para nuestro conocimiento espiritual y para el desarrollo de una vida de fe, de una vida plena, en acciones llenas de tu amor, de tu gracia. Señor, quita toda mente dispersa. En el nombre de Jesús, Señor, sujeta los corazones y ponga ahora, Señor, mentes cautivas, Señor, bien estrechas, bien sujetas a tu voluntad en esta tarde. Padre, Señor, quita toda distracción, todo aquello que nos confunde, que nos inquieta, que nos preocupa. Sujétalo, Señor, y ahora pon paz en medio de nuestros corazones para discernir, entender y aprovechar de una manera elocuente, de una manera veraz tu palabra, para aprovecharla, Señor, con todo lo que somos, guardándola para ponerla en práctica. Señor, abre mis labios y utilízame, Señor, para transmitir lo que tú hoy quieres ministrar, hablar aquí a cada persona, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, quiero hablaros de la gracia de Dios. Y entiendo que la gracia de Dios es un don, es un favor que el Señor nos da gratuitamente. No tenemos que firmar ningún contrato ni pagar nada. Y el Señor nos da de su gracia para ayudar al hombre. Primeramente, para el conflicto vital que tenemos de pecado y limpiar nuestro pecado y darnos salvación, pero seguidamente para que por medio de su gracia podamos aprender a cumplir sus mandamientos. Y yo diría que en tercer lugar, para capacitarnos para la perfección. Recordemos que el Señor dice en su palabra: ser perfecto como yo soy perfecto. Pero sin la gracia de Dios difícilmente vamos a conseguir mejorar. Es probable que mejoremos las estadísticas, es probable que mejoremos nuestras cuentas económicas, es probable que mejoremos nuestras condiciones físicas haciendo mucho ejercicio, pero en lo que se refiere a nuestra espiritualidad, si no es por la gracia de Dios, vamos a seguir en la misma condición de pecado y de naturalidad, de cuerpo humano, de carnalidad. Así que la gracia es un don gratuito del Señor que viene para que podamos, o para que se pueda cumplir en nosotros estos factores vitales. Primeramente la salvación, después el cumplimiento de su voluntad y tercero, que podamos llegar a la estatura de Cristo, a la santidad de Cristo. Amén. Y también podemos entender la gracia de Dios, que es ese don de amor unilateral, sin ningún tipo de recargo, ese amor inmerecido que el Señor nos da simplemente porque nos ama. Y porque el Señor tiene un celo santo por sus criaturas y nos desea para sí, nos toma para sí. Y por eso nos da de su gracia, para que podamos optar a estar cerquita de Dios. ¿Me vais pillando? Estamos ahí. No quiero que te duermas esta tarde, ¿eh? Yo sé que estamos cansados, pero que tú puedas centrar tu mente ahora en esta tarde, en este mensaje. ¿Sabes? Yo entiendo que hay muchas veces que ni siquiera le damos importancia a veces a la palabra gracia. Y mira que a lo largo de la Biblia sale en innumerables veces, desde el Antiguo Testamento, ya muchos versículos nos hablan de cómo la gracia del Señor estaba
sobre ciertos siervos del Señor y cómo se mostraba la gracia de Dios en algunos de ellos. Pero a veces no le damos importancia a la palabra, no le damos importancia a lo que significa sobre nosotros y en nosotros. Y a veces pasa un poco desapercibida, o pasamos de ella, como si no tuviese nada que ver, como si fuese una palabra que cuando la utilizamos en nuestras oraciones queda muy bonita, muy expresiva, y parece que esa palabra llena la frase de esa oración. Muchas veces hemos levantado oración diciendo: Señor, dame tu gracia, ¿verdad? Y lo pedimos, pero ¿realmente entendemos lo que le estamos pidiendo a Dios? ¿Estamos realmente siendo conscientes de lo que debe de ser la gracia en nosotros? Yo entiendo que hay muchas veces que vivimos en una especie de burbuja, ajenos a veces a lo que está pasando un poco a nuestro alrededor. Sí que es verdad que enchufamos la radio y escuchamos las noticias, ponemos la tele y vemos los problemas del mundo y bueno, y activamos nuestras antenas parabólicas en la sociedad y escuchamos lo que va pasando, pero a veces vivimos en una burbuja, ajenos realmente a lo que pasa alrededor nuestra. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente vive con esa ausencia de la gracia de Dios? ¿Y por qué a veces no es latente? ¿Por qué no está viva en nosotros? Y a veces esa burbuja nos hace vivir una vida de constante rutina, una vida de constante religiosidad, una vida de constante conformismo, que nos hace vivir ajenos a lo que significa vivir en la gracia de Dios. Pero sin embargo, nos dejamos llevar por la rutina de la sociedad o a veces por la rutina del ámbito cristiano, del ámbito de la iglesia, del ámbito del ministerio, pero sin entender realmente lo que significa vivir en la gracia de Dios o bajo la gracia de Dios. A veces el tiempo nos va pasando por nuestra vida y vamos poniendo diferentes excusas. El que es niño porque es niño, el que es adolescente porque está descubriéndolo todo y necesita descubrirlo todo en el mundo, el que es ya un poquito más joven y maduro pues está en la plenitud de la vida, del trabajo y de las cosas, y el que es ya mayor pues... Y al final parece que vamos poniendo diferentes excusas a Dios para no estar bien injertados, para vivir una vida un poco rutinaria, una vida indiferente, una vida un poquito pues lisonjera, espiritualmente hablando. Y el tiempo va pasando inevitablemente para todos. Y el caso es que existe alrededor nuestra una presión espiritual fuerte, una presión espiritual diabólica que arrastra a este mundo y poco a poco va arrastrando a millones de almas a un precipicio cada día. Y si no somos conscientes de vivir bajo la gracia de Dios, podemos apearnos de ella, estar a lo mejor paralelamente andando con ella, oyendo mucho de ella, estando en la iglesia, escuchando sermones sobre la gracia, levantando oración sobre la gracia y estando pues en un ámbito donde lo oímos constantemente. Pero eso puede ser estar andando paralelamente en la gracia, no estar andando en ella. Y está bien que nos nutramos de la iglesia y que escuchemos la palabra del Señor y que asimilemos muchos versículos y que tengamos ese conocimiento, pero eso concretamente no es andar en la gracia de Dios. Y tenemos que saber exactamente para qué viene la gracia a nosotros. Y vuelvo a repetir que hay tres aspectos fundamentales. El primero, para que haya un arrepentimiento, un cambio profundo en nosotros y que alcancemos el don de Dios por medio de su amor de la salvación, que viene por medio de la gracia, pero luego también la gracia nos es dada para el perfeccionamiento de nuestras acciones, para hacer la voluntad de Dios, y también nos es dada para llegar a esa perfección, a ser santos como el Señor Jesús. Pero está en nosotros realmente recibirla para que actúe
de una manera vital en nosotros y que vayamos andando en ella en medio de esa perfección, o es algo que lo leemos en versículos, que lo escuchamos en la iglesia, que lo levantamos en oración, pero que no ejerce efecto alguno en nosotros. ¿De qué manera entiendes tú que está eso en tu vida? A lo mejor pensamos que no es nuestro tiempo. Quizás pensamos que a lo mejor el pastor o el líder es el que tiene que estar lleno de la gracia de Dios y que tiene que estar completamente ungido y que los demás pues tenemos que ir un poco a remolque de eso. Pero yo creo que eso no es así. La gracia es gratuita y no pone ninguna especificación de que haya excepción de personas o indiferente. No. El Señor, aún teniendo su pueblo escogido, abre la brecha completamente abierta para que cualquier ser humano pueda entrar en la gracia de Dios. Y para que podamos disfrutar de ella, aunque algunos están ausentes, como digo, porque el tiempo en el que están viviendo quizás no estén al 100% viviendo en esa gracia. Y entonces cuando uno llega a un estado ya de normalidad, por decirlo de alguna manera, donde aprende versículos, donde aprende estudios, donde aprende a congregarse, donde aprende ministerialmente a desenvolver una función eclesiástica, donde uno a veces llega a conformar ciertas estructuras que le mantienen como una persona más o menos de un buen testimonio, pero cuando uno se olvida de la gracia de Dios, se vuelve un religioso. Y cuando uno se olvida de la gracia de Dios, pues se puede apear de ella. Dice la palabra del Señor que cómo vamos a descuidar una salvación tan grande, cómo vamos a descuidar su gracia, cómo vamos a vivir de experiencias, de conocimientos eclesiásticos, de lo que nos ha enseñado la experiencia de la vida cristiana y vivir ajenos a la gracia de Dios. Quizás entendiendo que el perfeccionamiento lo ha traído los años y el repetir las cosas muchas veces, de tal manera de que si presento 20.000 cultos, soy un experto en presentar el culto. Si toco la guitarra 3 millones de veces las mismas canciones, me vuelvo un experto en tocar esa canción en la mayor excelencia musical. Y si aprendo a predicar, pues llega un momento en que me sé los versículos de manera y he aprendido a predicar. O a cantar, o a levantar mis manos, o a ofrendar, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en que si vivimos en esa rutina religiosa y nos apeamos de la gracia de Dios, pues corremos un grave riesgo que puede estar en el mismo ámbito que cualquier ser humano que está con la ceguera espiritual y que no saben qué les depara el futuro. ¿Qué sabes tú que te depara el futuro? ¿Qué te pasará dentro de una hora? ¿Qué te pasará mañana y dentro de un año? ¿Cómo puedes agarrar ese tiempo? ¿Cómo puedes agarrar el conocimiento de lo que te vaya a suceder mañana? Ahora, hay algo seguro. Aquel que está sujeto a la gracia de Dios y sabe cuál es el propósito, la voluntad y el futuro de esa gracia de Dios. Y si estamos en ese andar, como os decía antes, un poco rutinario, pues nos va a ser fácil caer un poco en esa tentación, en la tentación de estar acomodados, en la tentación de caer en tibieza, en la tentación de caer en un ambiente monótono que no nos va a acercar más a Dios. Nos puede acercar más a la religión, pero no nos va a acercar más al corazón de Dios. Y el tema es que Dios actúa con su corazón y obra por medio de su gracia. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor tiene un plan bien claro, y cuando Él abre por medio de su Hijo Jesucristo
las puertas a la humanidad para una salvación inmerecida, para una salvación que a lo mejor no nos la merecemos, pero el Señor abre sus puertas y abre unas puertas bien amplias, bien anchas, y además abre unas puertas pacientemente. ¿Saben? No son como que mosqueo tenía yo ayer, haciendo un vacío de un piso entero. Y vengan a entrar en el ascensor y venga a la puerta del ascensor, claca, claca. Y vengan, entraba otra vez y venga el ascensor, claca, claca. Y que metía la patilla para la célula y que luego ponía su mueble y que luego... Y hablaba con los chicos y qué rabia que me da, macho, cada vez que tengo que cagar en los ascensores. Son de gatillo rápido y se cierran. Pero el Señor abre sus puertas pacientemente, porque no desea que ninguno perezca, sino que todos podamos proceder al arrepentimiento y alcanzar su gracia de amor para el perfeccionamiento de nuestra vida, para ese camino hacia la santidad y, lógicamente, para que alcancemos la salvación. Así que el plan de Dios para nuestra vida precisamente es esa salvación, algo eterno, no es algo finito, no es algo que desaparezca. Tenemos este culto, ha empezado una hora, estamos cronometrando el tiempo del culto y terminará. Ya ha finiquitado este tiempo de culto, se acabó, pero la misericordia de Dios se extiende, es paciente, y la salvación de Dios es para la eternidad. Y a veces no somos conscientes de lo que significa vivir una eternidad. Nuestra mente humana pues es como empezar a calcular millones de millones y empezar a hacer ahí números. Ya llega un momento en que nuestra mente no es capaz de asimilar tantos números. Pues parece que con la salvación nos pasa lo mismo. Parece que no llegamos a entender lo que significa la inmensidad de una eternidad. Por lo tanto, nos regimos a nuestra angustia personal de vivir una vida finita, de una vida sujeta al tiempo, al cronos, a los añitos que nos quedan de vida, y parece que nos agarramos a eso como un clavo ardiendo. Y nos olvidamos de que la misericordia de Dios es para que alcancemos un tiempo infinito. Amén. Así que Él desea en su corazón que podamos vivir en su morada, en sus atrios, y para que disfrutemos de sus inmensos beneficios, de su amor y de su gracia. Si hay algún lado del que podemos aprovecharnos de Dios, es de su defecto. Permitidme esta expresión, del defecto de su amor. Porque es que no lo merecemos. Pero es que en su amor y en su gracia nos ama para darnos solución infinita a nuestro ser. Así que podemos optar por tomar eso como algo realmente de referencia, como algo realmente importante, como algo realmente que tiene un valor para la eternidad. Y a veces no usamos de esto. En algún momento hemos orado: Señor, te entrego mi vida a ti, Señor, entrego mi ser, y tú eres mi Señor y mi Salvador. Y en ese momento viene la gracia de Dios y actúa. Pero el problema es que algunos de repente se olvidan de esa oración, y algunos se olvidan de que entregaron su vida a Jesucristo y que tienen que andar conforme a la voluntad de Cristo, que viene por medio de su gracia para que podamos realizarla. Pero nos olvidamos y empezamos a vivir vidas rutinarias. Si el pueblo de Dios no avanza, precisamente es por ese problema de rutina, porque nos encajonamos a las acciones vividas, a las experiencias y a los formatos, y nos encajonamos tanto que a veces no avanzamos. Pero este don del Señor, de su gracia, pues es el don más importante que podemos tener. Aunque tú puedas tener otros muchos dones, que seguro que los tienes,
muchos talentos que Dios ha puesto en tu corazón, pero este don de gracia, pues es el más importante. Este amor de Dios que viene para tu eternidad y para tu salvación es el más importante. ¿De qué nos sirve, como dice la palabra, ganar todo el oro del mundo si perdemos nuestra alma? ¿De qué nos sirve incluso ser cada día más perfeccionistas del Evangelio? Tener más elocuencia, ser personas más doctas, tener mejores preparaciones de estudios, de homilética y de expresión verbal y de conocimiento de la palabra. ¿De qué nos sirve ir profundizando en todo esto si nos olvidamos de la gracia de Dios, si no vivimos en ese amor de Dios? Podemos aprovecharnos de esta gran oportunidad, de la oportunidad gratuita. Qué curioso. Lo más importante para nuestra alma, que proviene porque Él así lo desea, regalar, y a veces lo desechamos, o a veces no le damos la importancia que debería de ocupar en nuestra vida. No le damos la importancia. Romanos capítulo 5, verso 21.